Hola, buenas noches, bendiciones. Un gusto saludarle, un gusto estar de nuevo por acá con este sentir maravilloso, ¿verdad? De grabar un pequeño pensamiento de la palabra de Dios como siempre, con el deseo y la certeza de que será un pequeño pensamiento de la palabra de Dios que bendecirá su vida y la mía, que exhortará, que redarguirá o que enseñará. Lo importante es que hagan lo que el Espíritu Santo determine que haga en la vida de cada uno de los que lo observen, ¿verdad? Porque el trato con cada persona es distinta según la necesidad de esta alma. Y eso solo lo sabe nuestro Señor. Entonces, por eso declaramos que la palabra corre y es glorificada y que hará todo aquello para lo que ha sido enviada y no regresará a él vacía sin antes haber cumplido con ese propósito. Bendigo su vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y leemos palabra de Dios a favor de usted, de su vida y de su alma, y de su casa y de su familia. En el Evangelio de Juan, en un texto maravilloso que para mí es como el centro del Evangelio mismo y del plan de salvación, que es ese texto precioso, ese texto maravilloso que todos los cristianos conocemos y sabemos y recitamos con entendimiento, con alegría, con agradecimiento. Juan 3:16, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos infinitas gracias, porque sabemos que tu propósito se cumple, que tú haces tu obra perfecta y tú determinas los tiempos para cada uno de nosotros. Hoy declaramos que es un día aceptable, es el día de la salvación de muchas almas que puedan entender que Dios les ama, que Dios nunca los ha desamparado ni los ha dejado solos, que si las cosas no han venido saliendo como ellos quisieran y desearan, es porque en la voluntad de Dios así está determinado, primero, y segundo, quizás porque a pesar de que la voluntad de Dios es contraria a lo que tú puedas estar viviendo en esta hora, quizás estás transitando y recibiendo en tu caminar las consecuencias de las decisiones erradas que hayas tomado. Porque todos los seres humanos fallamos, pecamos, erramos y tomamos decisiones constantemente. La vida es un tomar decisiones de forma reiterada y tenemos que vivir las consecuencias de las mismas, ¿verdad? Sean buenas o sean malas. Si las decisiones son buenas, son acertadas, son oradas y son direccionadas por Dios, por supuesto que las consecuencias, el resultado de esas decisiones van a ser de bendición, de victoria, de gloria, de empoderamiento. Pero si las decisiones han sido en la carne, en nuestro deseo, en nuestras fuerzas, sin siquiera buscar la ayuda, la orientación de Dios, y terminan siendo nefastas, pecaminosas, delictivas, de rebeldía, de desobediencia, de no sujeción, de desconocimiento a pesar del conocimiento. Yo sé que muchos lo entienden. Entonces las consecuencias que viven o vivimos son negativas, son de dolor, son de enfermedad, son de condenación y muchas son de muerte. Porque todo lo que el hombre siembra, sin duda eso cosechará. Y somos el resultado de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que decidimos, de lo que oramos. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que de una forma incomparable, inexplicable, Dios el Padre nos ha amado, que cuando Él lo determinó en su tiempo, envió a Jesucristo, su Hijo, a nacer, a hacerse carne, a hacerse hombre y venir a este mundo para salvarnos. Porque cuando Cristo vino como un regalo de amor de Dios para salvarnos, para redimirnos. Ojo, no para condenarnos. La palabra de Dios dice ahí mismo en el capítulo 3, en el verso 18, no, en el verso 17, de la siguiente manera: Dios el Padre no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya, gloria a Dios. Entonces la palabra es clara en decir
que Cristo no vino a este mundo para condenarnos, sino que vino para salvarnos. Entonces, la palabra es clara, nos salvamos si creemos en Él, en Cristo. Pero si nos condenamos es porque no hemos creído en Cristo. Aleluya. Esa es la condición primera. ¿Cuál es la condenación de la que habla la palabra? Ahí mismo está. En el verso 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los seres humanos amamos más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a ella, a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Entonces vemos que esas personas que tienen ese corazón de piedra, que son malvadas, que son perversas, que son pecadoras en extremo, hacen parte de este mundo del que habla la Biblia, por el cual vino Cristo a redimirlo. Él dice que Él vino a salvar al mundo, no dijo a una parte de la humanidad, Él vino a salvar a toda la humanidad. Ese fue el propósito. Primera condición, creer en el Hijo de Dios, creer que Dios lo envió como un regalo de amor para redimirnos, recibir ese regalo, hacerlo parte de ti, reconocer nuestra condición, apartarnos de las tinieblas, del pecado y de la muerte, por medio de la luz que es Cristo, que vino para alumbrarnos. Entonces, cuando Cristo vino, en todos sus 3 años y más de ministerio, lo que hizo fue narrar y narrar y narrar las buenas nuevas de salvación. Y dijo que Él había traído el reino de Dios y lo instituyó de hecho. Y lo consumó cuando al final del proceso Él muere en la cruz, derrama su sangre preciosa y con esa sangre redime el pecado de la humanidad. Pero entonces, ¿por qué la palabra dice que el que no cree es condenado y que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz? El propósito fue salvar a toda la humanidad. Entonces, ¿por qué ya muchos de los que han muerto por las enseñanzas bíblicas uno puede concluir que están hoy en condenación eterna? Si Dios no envió a Cristo para condenar al mundo, sino para salvarlo por Él, por medio de Cristo. ¿Se contradice Dios? No, amado, no, amada. La palabra es clara. Dios envió a su Hijo para salvarte, para redimirte, para insertarte en el olivo espiritual y hacerte parte de su pueblo. Pueblo escogido, pueblo bendecido, pueblo salvo. Pero si nosotros los seres humanos, en nuestra rebeldía, en nuestra desobediencia, en nuestra pecaminosa vida y existencia, de manera consciente, decidimos no creer en Cristo y no recibir el regalo de Dios, lo siento, baby. Entonces te condenas porque no quieres recibir voluntariamente, conscientemente, a lo único o al único que tiene el poder para darte vida eterna. Dice la palabra de Dios en el mismo capítulo 3, en el verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en Cristo, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pongamos esto en contexto. Todos los seres humanos que existimos somos eternos. Escuche bien. No le estoy hablando de la eterna juventud. No. Déjese esos cuentos. Cuadro. Yo le estoy hablando claramente de que la palabra de Dios dice que el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Esa que tú tienes porque eres un ser eterno, creado por Dios,
pero que en la eternidad, cuando te desprendas de este estuche de carne y un pedazo de pescuezo, es donde vas a ir o a la eternidad con Cristo o a la eternidad apartado del Señor por siempre. Entonces, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene garantía de que cuando su alma y su espíritu se desprenda de esta carne, irá al cielo y después de la segunda resurrección y del juicio del gran trono blanco, a la presencia de Dios para adorarlo, exaltarlo por la eternidad y gozar de las mieles del cielo. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida eterna, o sea, vivirá en condenación eterna. Pero eternamente, todos los unos como otros, cuando muramos, seguiremos viviendo. Unos en vida eterna, en bendición, otros en muerte eterna, en condenación por el resto de la eternidad, en suplicio, en tormento, en fuego, en gusano que te muerde y te muerde y te muerde y te castiga y te lacera, y el fuego que te consume pero no te destruye, porque el dolor es por siempre y para siempre. ¿Por qué razón? Dios dice al principio de este texto que Él no envió al Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sencillo, mi hermano. Esto no es de profundidad teológica, es de lógica espiritual. Es cuestión de creer en Cristo, el Hijo de Dios, que vino para redimirte, para salvarte, para darte vida eterna. Hay dos hijos en esta tierra, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Podrá sonar duro. Si tú caminas tomado de la mano de Cristo, el Hijo de Dios, eres hijo por adopción del Padre Eterno. Si estás suelto de la mano de Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo como un regalo de amor para salvar al mundo, entonces no estás tomado de la mano del Salvador. Y si no estás tomado de la mano de Cristo, cuadro, te tengo malas noticias, baby. Estás tomado de la mano del chanclas, que el Señor lo reprenda. Y si estás tomado de la mano del chanclas, irás a la casa del chanclas, que es el infierno, a las pailas del infierno por la eternidad. ¿Es la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Él dice en su santa palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todos, no excluye a nadie. Pero ¿cómo tú te arrepientes si no eres capaz de creer en el Cristo de la gloria que envió el Padre para mostrarte por su palabra que tu condición de pecador no te da vida eterna, sino que te condena, pero que Él tiene el poder en su amor y por su sangre derramada de limpiarte? Pero tienes que reconocer tu condición, tienes que aceptar el regalo, tienes que hacerlo tu Señor, para que la inmundicia del pecado que te condena sea quitada y puedas recibir y tener garantía de vida eterna. Así funciona, así de sencilla es la cosa. Pero hay gente que se deleita en el pecado. Y hay gente que incluso teniendo conocimiento, porque lo han escuchado, porque le han hablado, o porque han visto mensajes, o porque tienen conocimiento, porque es que el Espíritu Santo de Dios a todos nos redarguye y nos muestra la situación. Incluso muchos piensan, como yo en el pasado, hey cuadro, pero es que yo estoy joven, déjame vivir la vida, y gozar, y después más adelante yo me enrumbo y tomo la decisión por Cristo. Hey cuadro, te tengo una noticia tremenda, que ni tú ni yo sabemos el día ni la hora, fíjate tú. Entonces, ¿cómo tú vas a tener la garantía de que más adelante? No, ¿cuál más adelante? El tiempo es ahora, porque si no hay más adelante para ti, te vas a condenar. Y Él no vino para condenar al mundo, te estás condenando tú solo, mi hermano, porque si no tienes la sabiduría y el entendimiento en esta hora para comprender algo tan sencillo, que de tal manera el Padre te ha amado, que envió a su Hijo para que seas salvo por Él, baby, por creer en Cristo. Cuadro, así de sencillo. Pero si no crees en Cristo, si te niegas a creer en Cristo, si te niegas en darle a Él el tiempo, ahora, la oportunidad de que entre a tu corazón, no es culpa del Padre, no es culpa de Cristo, es tu propia decisión la eternidad a donde vayas.
Pero lo hermoso de todo esto es, indistintamente de la condición, así sea fatal, terrible, pecaminosa, lo más terrible, lo más bajo, de pronto te sientas que ni siquiera calificas porque tu vida ha sido tan miserablemente sucia que ni siquiera eres capaz de mirar la mirada para arriba, de levantar la mirada, perdón, para arriba. Lo hermoso es que el regalo de Dios es suficientemente grande y amplio para que tú puedas entrar, pero tienes que entrar con decisión propia, porque Él no te obliga. Él vino por ti y por mí y por todos, tan buenos, tan malos como sean. Pero hay que creer en Cristo, hay que recibirlo y confesarlo con nuestra boca. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que el Padre le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque Cristo no vino para condenarte, Cristo vino para salvarte. Es así de sencillo. Recibe a Cristo en tu corazón, hermano. Él vino para entrar a tu corazón y darte vida eterna y librarte de la paga del pecado, que según Romanos es muerte, y muerte eterna. Hermano querido, amigo querido, Cristo es el único camino al cielo, no hay otro. No es por María, no es por Juan, no es por Pedro, no es por ninguno de los santos tantos que se nombran. Hay un solo Salvador, un solo Redentor, un solo intercesor, un solo abogado, un solo enviado, Cristo Jesús. Ya Él vino, hizo su obra, entregó su vida, derramó su sangre, te limpió. Si eres capaz de confesar eso, eres salvo y tienes vida eterna. Mantente tomado de la mano del Santo Hijo de Dios y persevera hasta el fin. Esa es la invitación. No te sueltes, porque cuando te sueltas de la mano de Jesús, te toma la mano del chanclas. Y qué triste es la eternidad sin Dios, porque es tormento para la eternidad. Mientras que los demás, tomados de la mano de Cristo, estaremos gozando de las mieles del cielo en la Nueva Jerusalén, caminando sobre calles de oro y deleitándonos en mares de cristal, gozando y alabando al santo Dios de los cielos. Bendiciones, recibe a Cristo en tu corazón. Es tan sencillo como decirle: reconozco, Señor, que soy pecador, reconozco y entiendo que necesito el poder de tu sangre, lávame, límpiame, escribe mi nombre en el libro de la vida. Sé que moriste por mí, que resucitaste y que me has dado vida eterna. Hoy recibo ese regalo y lo voy a cuidar por siempre para ir a la eternidad contigo. Te amo, Jesús, gracias. Bendiciones.